La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. El fenómeno migratorio es complejo. Es un problema que entraña relaciones diplomáticas, derechos humanos y tratados internacionales, por citar algunos aspectos, pero que también refiere a situaciones muy graves en los países de origen y que hacen que la gente salga de ellos. Desde luego afecta a las personas. Es una preocupación global. Según Naciones Unidas, el país que recibió a más migrantes fue Estados Unidos con 51 millones, seguidos por Rusia, Alemania y Arabia. El tema migratorio es prioritario en la agenda de Biden como presidente de Estados Unidos. Su importancia es tal que en su primera conferencia de prensa como presidente, el tema de la frontera con México tuvo predominancia. En Estados Unidos, las cifras en este rubro han crecido dramáticamente, sin tener todavía una política totalmente definida para atender la problemática. Y quizá lo que más duele son las noticias de los niños que viajan solos y que muchos de ellos se encuentran en los centros de detención en la frontera. Se calcula que hay más de 17,000 menores en dichos centros, más del 70% tienen entre 16 y 17 años. Sigamos repasando algunos datos de migrantes. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5,000 migrantes son detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos cada día. En promedio, 500 de ellos son niños sin acompañantes. También hay alrededor de 70,000 migrantes que se inscribieron en los protocolos de protección migrante, conocido informalmente como el programa Permanecer en México, desde que se puso en práctica en enero del 2019. Estados Unidos ha estado atendiendo gradualmente estos casos que esperan la resolución de su solicitud de ingreso al país vecino. Además, hay aproximadamente 11 millones de indocumentados que están en Estados Unidos en espera de la resolución de un proyecto de ley presentado al Congreso que les resuelva su estancia legal en el país. Una crisis migratoria creciente y que tiene como foco, además de México, a Honduras, El Salvador y Guatemala, el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica. Entre las causas para dejar el país de origen están las circunstancias de violencia, pobreza y falta de empleo. Esta temporada que estamos viviendo en verano, según los especialistas, es propicia para los viajes migrantes porque hay menos calor y por lo tanto menos probabilidad de morir en el desierto. Por eso Biden busca con urgencia una reforma migratoria con la ayuda de México. El gobierno de Estados Unidos prevé destinar hasta $4,000 millones para combatir las razones que hacen que las personas dejen sus países. Por su parte, AMLO insiste en su programa de Sembrando Vidas. Es una propuesta de árboles que, por cierto, fue recibida con cierta sorpresa cuando López Obrador la planteó en la pasada cumbre climática auspiciada por Washington en abril. Este programa consiste en que con una inversión de $1,200 millones se están cultivando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables que brinda trabajo a 420,000 sembradores por una paga de $5,000 mensuales. Andrés Manuel propone la ampliación de este programa a 4 millones de hectáreas, lo que significaría la creación de 1,600,000 empleos aproximadamente, con una inversión de $4,000 millones al año. Asegura que esta estrategia se podría aplicar de igual manera en Honduras, El Salvador y Guatemala. A través de su cuenta de Twitter, la primera vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, compartió este mensaje después del diálogo virtual con AMLO. Cito: "Hoy hablé con el presidente López Obrador de México para agradecerle por su cooperación en cuanto a asuntos de migración. Espero trabajar con él para abordar las causas fundamentales de la migración, mejorando las condiciones de las personas en la región, incluido el sur de México". Termina la cita de lo que escribió Kamala Harris. Por su parte, Andrés Manuel escribió, cito: "Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica. Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños". Termina la cita.
Es evidente el interés y disposición política para abordar un problema de profunda crisis humanitaria. El programa que propone Andrés Manuel de Sembrando Vidas no luce que pueda resolver las causas por las que la gente decide salir de sus países. El 7 de junio próximo vendrá Kamala Harris a México a tratar este y otros temas. Quizá el presidente de México deba dejar que los equipos de trabajo trabajen solos, sin él, para que puedan surgir propuestas diferentes, realmente innovadoras y sensibles que puedan solucionar esta crisis migratoria. Mujer latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer sin límites, mujer latina, mujer que va contigo, comenzamos. El programa de hoy vamos a hablar de la migración. Vamos a entrevistar al maestro Carlos Osoria, coach de la Universidad Regiomontana, quien nos va a hablar de este fenómeno, sus causas y algunas formas de solucionarlo. Sobre todo, lo interesante de la entrevista es que lo vamos a enfocar desde la perspectiva de los derechos humanos. Y para entender un poquito este fenómeno, vamos a compartirles un documento que fue elaborado por la Fundación Avina, una organización latinoamericana que está enfocada en generar y apoyar procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores, empresas, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común. Esta organización elaboró un documento que se titula La migración contada por sus protagonistas, y gracias a la crestomatía lo presentamos aquí con ustedes, está disponible en las redes sociales, y aquí nos habla de una manera muy clara el concepto de la migración y contextualiza la forma en que quizá debamos entenderlo. Nos invita a una reflexión para cambiar la visión de este fenómeno y quizá verlo como una oportunidad para manifestar nuestra solidaridad. Escuchemos. Somos un planeta de migraciones. Migra la mariposa monarca de Canadá a las costas de California y de ahí al centro de México para pasar el invierno en los templados bosques de Oyamel. Lo mismo hace la ballena azul desde Alaska, pasando por Canadá hacia el norte de Estados Unidos y de ahí a Baja California. Y nosotros los seres humanos hemos emigrado desde siempre. Actualmente, más de 272 millones de personas viven fuera de su país de origen. Cada vez más gente migra de manera forzada de lugares donde no encuentran condiciones de vida dignas y seguras. Muchos migrantes entran a México huyendo de la violencia y el despojo para salvar su vida y la de sus seres queridos. También llegan personas mexicanas que fueron obligadas a regresar de Estados Unidos y ahora se sienten extranjeras en su propio país. Los y las migrantes traen pedacitos de su terruño y nostalgia por su comunidad abandonada, pero también la esperanza de construir una vida mejor, compartiendo sus saberes y oficios. El viaje de los migrantes es largo y cansado. El cierre de las fronteras les obliga a tomar rutas muy peligrosas. Una vez en México, no solo se encuentran con barreras físicas, sino también legales y humanas. Muros de desconfianza y miedo que enfrentan todas las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, retornados o deportados. La migración no es un delito, no es un problema. La migración nos enriquece. Se dice que en México somos hospitalarios, amables y solidarios. Y que cuando alguien cae en desgracia, también sabemos acompañar y trabajar en conjunto, para despertar cada mañana con la satisfacción de contribuir a un mundo mejor. Construir, cocinar, educar, florecer, reconstruir. Hoy la historia nos hace una gran pregunta. ¿De qué lado queremos estar?
¿Del lado del miedo o de la solidaridad? ¿Y tú? ¿De qué lado quieres estar? Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Estamos en Mujer Latina, una entrevista que yo estoy segura va a ser de mucho interés, con el maestro Carlos Osorio Polo, a quien agradezco de antemano nos esté regalando este tiempo tan valioso de su ejercicio profesional. Muchas gracias, Carlos, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, doctora. Para mí un gusto estar aquí con usted y con su auditorio, que seguramente es un auditorio que está muy interesado en temas actuales, y definitivamente el tema que hoy abordaremos es un tema que definitivamente impacta en muchas áreas de la sociedad en nuestro país y en general en la región. Justamente por eso vamos a hablar del tema de la migración, pero antes déjame compartir con nuestros radioescuchas algunos datos de tu interesante semblanza. Carlos Alberto Osorio Polo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid, en donde fue becario de la Fundación Carolina, al ser considerado como uno de los profesionistas más destacados de Iberoamérica. Él ha colaborado profesionalmente como consultor y experto independiente para diversas organizaciones nacionales e internacionales, destacando su colaboración en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. A nivel nacional ha sido asesor y consultor en diversas organizaciones, por ejemplo, para el Congreso de la Unión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y la organización Propuesta Cívica. En el sector privado destaca como socio fundador de la consultoría Humanus, firma especializada en temas de derechos humanos, inclusión, igualdad y no discriminación. Es catedrático de la Maestría en Derechos Humanos ofrecida por la Universidad Autónoma de Nuevo León y docente de Derecho Internacional aquí en la Universidad Regiomontana, en donde además es experto integrante del Consejo Consultivo de la Clínica de Derechos Humanos. Carlos, pues tienes una experiencia profesional muy rica. Sí, gracias, doctora. Pues han sido años en los que me he dedicado a la especialización en temas de derechos humanos, en temas específicamente relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, con la situación en México, en la región. He estado en varios lugares, he visto temas desde discapacidad hasta personas migrantes, trata de personas, etcétera. He intentado recorrer este mundo porque es un tema que me apasiona mucho y que creo que hay muchas cosas por hacer en nuestro país al respecto. Sí, justamente por eso me encantó conocerte. Tuvimos la fortuna de conocernos en un diálogo con candidatos a diferentes puestos de elección popular aquí en la Universidad Regiomontana, y me gustó mucho tu perfil profesional para invitarte aquí a Mujer Latina para que nos invites a entender este tema de la migración. Es un tema que definitivamente yo siento que es un tema que tiene muchas aristas. Quizá la más importante debe ser la óptica de los derechos humanos, pero es un tema que nos lastima a todos por personas. Platícanos un poco cuál es la situación actual en México de este tema de la migración. Sí, claro que sí, doctora. Primero habría que recordar que nuestro país en un inicio o hace algunos años se catalogaba como un país de tránsito migratorio. Sin embargo, la dinámica del flujo migratorio en los últimos años se ha diversificado, se ha también complejizado, y actualmente nuestro país no nada más es un país de tránsito, sino que también es un país de destino. Es un país de destino en cuanto a los flujos migratorios. Otro aspecto que me parece importante puntualizar en esta primera imagen de nuestro país en el mundo de las migraciones sería que México es uno de los pasos migratorios más grandes que existen en el mundo. Es decir, este paso migratorio de nuestro país del sur hacia el norte
es en extensión territorial de lo más grande que hay en el mundo y también en cuanto al flujo migratorio, y así ha sido reconocido por organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones o el propio gobierno mexicano. Tenemos una cantidad impresionante de personas. El número de personas migrantes en nuestro país se iba a duplicar y que iba a llegar hasta 700,000 personas aproximadamente. Esto es un número bastante importante y bastante complejo, porque después, como todos sabemos, en el año 2020 la dinámica migratoria cambia diametralmente por el tema de la pandemia. Es decir, se cierran fronteras, hay una serie de circunstancias contextuales en todo el mundo que hacen que también el proceso migratorio se diversifique, impactando, por ejemplo, no solamente en la inmigración de personas que pueden llegar indocumentadas, sino también afectando personas, por ejemplo, que vienen a trabajar, que vienen de turismo, etcétera, ¿no? Es decir, entonces, lo que se tenía proyectado para el 2020, como que iba a duplicarse el número de personas hasta 700,000, pues al final no pasa por el tema de la pandemia. Sin embargo, el hecho de que no se duplicaran las cantidades no quiere decir que no se complejizara más el contexto, porque bueno, la migración al final no se detiene. Tal vez los números bajaron en ciertos aspectos por esto que comentamos, pero la migración sigue dándose. Inclusive siguen existiendo una gran cantidad de personas, por ejemplo, que llegan a nuestro país a solicitar refugio, ¿no? Por ejemplo, para el 2020 se habían recibido 11,736 solicitudes únicamente de personas nacionales de Honduras, 3,000 de El Salvador, y estas, solamente en estos dos, se representaba el 46% del total de solicitudes de personas que venían a buscar refugio a nuestro país. Otro número importante es las personas que vienen de Venezuela, por el contexto sociopolítico que ya conocemos del país en Venezuela actualmente, ¿no? Entonces tenemos una situación compleja con números muy grandes de personas que todos los días están entrando y saliendo del país, que buscan por una parte algunos llegar hasta Estados Unidos, pero que otros tal vez no buscan necesariamente llegar hasta allá y se quedan en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos una situación compleja en cuanto a los flujos migratorios, tanto desde la migración indocumentada como desde la migración documentada, aquellos que llegan por temas de trabajo, de educación, etc. Carlos, tú hablas de un fenómeno complejo. Este fenómeno parte desde los países de origen. O sea, la gente sale por razones pues, muy complejas. Platícanos un poquito de eso, las razones de origen. Sí, nosotros, por ejemplo, si volteamos a ver de dónde vienen la mayoría de las personas que están en tránsito de migración o que se quedan en nuestro país, muchas de ellas son personas de países de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Y cuando platicamos con estas personas nos damos cuenta que sus historias de vida son historias de vida complejas. Muchas veces salen de sus países buscando mejores oportunidades, salen de sus países porque en su lugar de origen tal vez no hay un trabajo, tal vez no hay oportunidades educativas como ellos quisieran, tal vez no hay oportunidades de salud. Me ha tocado a mí en mi experiencia profesional conocer, por ejemplo, a muchas personas que salen de sus países porque tienen algún familiar enfermo en su país de origen y ahí no tienen trabajo para poder costear, por ejemplo, una operación. Y dicen, pues mejor me voy a Estados Unidos o me voy a México, que hay más trabajo, que los salarios son más altos, y empiezo a enviar ese dinero para costear este tema de salud. Es decir, hay una situación muy compleja alrededor de las razones por qué las personas migran. Esa es una. Hay otras personas que migran por una suerte de desarrollo personal y profesional, ¿no? Que salen de su país porque quieren conocer otros lados, que quieren estudiar en otro lado, que quieren crecer profesionalmente en otro lugar. Sin embargo, estas también son diversas y son complejas. Desde, por ejemplo, organismos de Naciones Unidas han hablado de cómo la migración ha sido un comportamiento humano, ¿no? Desde siempre. Es decir, que la migración ha sido un comportamiento que tiene raíces en el comportamiento de las comunidades humanas. Hemos migrado siempre. Se dice, y en esto están de acuerdo la mayoría de los científicos o las científicas, que la humanidad nace de África y que de ahí empieza a migrar a todo el mundo y empezamos a poblar todas las áreas de los diferentes continentes. Entonces, realmente hemos sido
desde los inicios de nuestra historia como humanidad hemos sido una especie que migra, que se mueve, que se mantiene en constante transportación de un lugar a otro, buscando diferentes características. Sabemos que las migraciones hace 1000, 2000, 3000 años no eran las mismas que ahora, pero lo que no ha dejado de existir es el fenómeno migratorio, sigue existiendo el fenómeno migratorio. Yo por eso lo menciono como un fenómeno y no como un problema, porque bueno, la migración ha existido siempre. Puede haber problemas dentro de la migración, pero la migración propiamente, o la migración en esencia, es algo que ha existido durante la humanidad siempre, ¿no? Sí, pero ahora, qué bueno que haces esa distinción, pero ahora pues se ha convertido en un problema. ¿Por qué un problema? Porque los países, por ejemplo, en el caso de México, que aunque estén en tránsito las personas migrantes, o Estados Unidos, que los recibe, muchos de ellos, pues no siempre se tienen la capacidad para poder atenderlos en el proceso, mientras se resuelve su situación legal. Y también hay muchos prejuicios asociados a los migrantes. Entonces se ha vuelto un problema, ya es un fenómeno que ya se ha vuelto un problema. Sí, es un fenómeno que dentro del mismo se vive en una serie de problemáticas, pues como decíamos, muy complejas, ¿no? Hay problemáticas muy complejas, por ejemplo, esto que menciona doctora, muy interesante, muy lamentable, de los prejuicios, los estereotipos alrededor de las personas migrantes, desde temas de racismo, desde temas de clasismo, desde temas de xenofobia, en donde no solamente la sociedad a veces actúa de determinada forma negativa hacia las personas migrantes, y muchas veces, y esto también hay una distinción que se ha venido documentando a través de los organismos de derechos humanos, la migración, el fenómeno migratorio es distinto, por ejemplo, para una persona migrante europea que para una persona migrante de Centroamérica, derivado de estos prejuicios que hablamos, ¿no? Es decir, hay un tema de racismo, hay un tema de clasismo, en donde inclusive, de xenofobia, inclusive de donde dependiendo del lugar de origen de la persona, y dependiendo también de si es una persona documentada o indocumentada, la reacción de la sociedad puede ser diferente. Y no solo de la sociedad, porque también, lamentablemente, uno de los grandes problemas que enfrenta la migración en nuestro país es la violencia por parte de las autoridades, que ha sido documentada por la CNDH, que ha sido documentada por organizaciones de la sociedad civil, que ha sido documentada inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, este organismo de la Organización de Estados Americanos. En su visita a México de 2015, dijo que era preocupante que autoridades mexicanas, es decir, que servidores públicos mexicanos, participaran en hechos de violencia, de robo, de secuestro de personas migrantes, ¿no? O sea, hay una cuestión, como bien usted nos plantea, preocupante en cuanto a la situación de los derechos de las personas migrantes, y muchas de estas derivan de los prejuicios, de los estereotipos, de la discriminación. Inclusive, por ejemplo, el crimen organizado se aprovecha de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes para secuestrarlos, por ejemplo, y luego utilizarlos al interior de sus grupos delictivos. Y esto es muy preocupante porque las personas entran sin un registro a México, es decir, las autoridades mexicanas a veces ni siquiera saben quién entra, porque entran de forma indocumentada, son secuestrados por un grupo del crimen organizado, pero estas personas básicamente ingresaron intentando ser invisibles para poder llegar hasta la frontera y cruzar a Estados Unidos. Pero esa invisibilidad que ellos buscan les termina por afectar cuando un grupo de crimen organizado los secuestra. Porque cuando ellos salen de sus casas, en sus casas las personas por lo regular no esperan saber de sus familiares en 2, 3 meses, ¿no? Dicen, así va la idea. Yo sé que te vas a ir y sé que en 2, 3 meses no voy a hacer de ti. Entonces, los secuestran en México al primer mes o llegando inmediatamente, y nadie pregunta por ellos porque su familia no tiene dónde contactarlos, su familia en su país de origen, las autoridades mexicanas no saben que entraron. O sea, hay un tema ahí que se hace todavía muy complejo, y este es otro gran problema, que es las desapariciones de personas migrantes. Entonces, en efecto, hay una problemática grave, preocupante, alrededor de la migración en nuestro país. Sí, Carlos, vamos a hacer una pausa y al regresar me gustaría que nos compartieras tu visión de este problema, este fenómeno problema, ya son las dos características que le hemos dado, de la migración desde la óptica de los derechos humanos.
Hacemos una pausa si te parece, pero no nos tardamos nada y regresamos. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con Mujer Latina. Estamos platicando con el maestro Carlos Osoria, coach de aquí de la Universidad Regiomontana y especializado en derechos humanos, entre otros temas que a él profesionalmente le apasionan. Y estamos platicando sobre un fenómeno que también ya se hizo problema, que es el fenómeno de la migración, particularmente la óptica de la persona, los migrantes. Carlos, desde el punto de vista de derechos humanos, ¿cómo debemos entender este problema? Problema de la migración. Muy bien, ese es un tema bastante interesante y la verdad es una pregunta bien acertada porque gran parte de lo que los organismos internacionales, como decía hace un rato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ha apuntado sobre la manera en que se ha abordado la política pública sobre migración en nuestro país, es que no se le ha dado un enfoque de derechos humanos, sino que se le ha dado un enfoque de seguridad pública y de seguridad nacional. ¿Qué implica esto? Esto implica que se militarizan las fronteras, esto implica que se hacen más rígidos los procesos migratorios de detención de migrantes, de personas migrantes, se hacen verificaciones en hoteles, en autobuses, por ejemplo, se impide, hay un tema en nuestro país que es muy conocido, que es el tema de que las personas migrantes indocumentadas se suben a este famoso tren que le llaman La Bestia para atravesar el país. Bueno, una de las cosas que hizo la autoridad mexicana fue básicamente impedir que las personas migrantes se subieran a este tren, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que realmente las personas no dejaban de intentarlo, ¿no? O sea, realmente la migración no se puede detener. Si algo nos dice la experiencia es que por más rígida que sea una política para intentar impedir la migración no se detiene. Lo que va a pasar es que las personas migrantes van a buscar otras formas para llegar a su destino. Y estas otras formas muchas veces son más peligrosas, ¿no? O sea, si de por sí subirse al tren ya era peligroso, ahora que en algún momento que se les impedía subirse a este tren, pues ahí se buscaron formas, pero esas eran formas que los ponían más en riesgo, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana nos dijo en el 2015, tú, México, estás poniendo el énfasis en la seguridad pública y en la seguridad nacional, cuando el tema de migración debería de ser un tema de derechos humanos. Tú tienes una obligación para proteger, respetar, garantizar los derechos al interior de tu país. Todas las personas migrantes, independientemente de si tienen un documento migratorio o no que acredite su legal estancia, todas las personas migrantes en México tienen todos sus derechos humanos. Así lo dice nuestra Constitución en el artículo 1. Todas las personas en el territorio nacional tienen sus derechos humanos, ¿no? Incluidas aquellas personas migrantes. ¿Qué serían cuáles? Todos, me refiero a todos. O sea, todos los derechos humanos son, por ejemplo, desde la libertad de expresión, desde la libertad de religión, desde el debido proceso, desde la libertad personal, desde la integridad personal, incluidos, por ejemplo, también los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, por ejemplo, temas de salud, temas de educación, etcétera. Inclusive, por ahí hay estadísticas, hay muchos niños y niñas que son niñas y niñas que no tienen un documento migratorio, pero que estudian la primaria aquí en México. Y eso es parte derivado de que son personas, por el solo hecho de ser personas, tienen derecho, por ejemplo, a esta educación básica, ¿no? Y por ahí, el único derecho que sí que las personas migrantes no pueden ejercer aquí en México son los derechos políticos, ¿no? Y esto es como muy conocido. Una persona migrante, por ejemplo, pues normalmente no puede aspirar a un puesto de elección popular, a ser presidente de la República, etcétera, ¿no? Tendría que haber una reforma en la Constitución. Inclusive nuestra Constitución establece algunos candados de ni siquiera personas naturalizadas para algunos puestos de elección popular, etcétera, ¿no? Y eso ha ido cambiando, pero básicamente eso
es lo único, los derechos políticos, esos no los ejercen aquí, sino que esos más bien se ejercen en su país de origen, ¿no? O sea, los derechos políticos se ejercen en su país de origen. Lo mismo pasa con nosotros como mexicanos, si nos vamos a otro lado, nuestros derechos políticos pues los ejercemos aquí en México, a menos que obtengamos la ciudadanía del otro país o lo que sea. Pero en general, cuando decimos todos los derechos humanos, son básicamente todos. Claro, por ejemplo, si decimos el derecho al trabajo, sí tienen derecho a trabajar, claro, pero luego tenemos una ley de migración que establece ciertas características para que una persona pueda trabajar en el país. Y para acreditar esas características se necesita, por ejemplo, una oferta de trabajo y que el proceso se empiece desde su país de origen, a través de una visa, que se envía de forma consular, una entrevista, etc. Entonces, por ahí hay una serie de requisitos administrativos y que también la Comisión Interamericana dijo, ok, yo sé y entiendo que tú como país estableces los requisitos administrativos para garantizar todos estos derechos, pero tú como país lo que sí debes de proteger en todo momento y que eso no se te debe de olvidar nunca es la protección de las personas en situación de vulneración, de discriminación, que viajan por tu país y que por estar como personas migrantes se enfrentan a una serie de riesgos acentuados en los cuales tú como país no estás poniendo atención y que a lo contrario, tu estrategia de seguridad nacional lo único que ha hecho es empeorarlo. ¿Por qué? Por temas de corrupción, porque la policía al final termina, en algunos casos, y esto está documentado, la policía o la autoridad migratoria termina colaborando con grupos del crimen organizado, etc. Es decir, bueno, ahí la Comisión Interamericana señaló básicamente que lo que tenía que hacer México era cambiar la visión y no darle un enfoque de seguridad pública, sino que debería de darle un enfoque de derechos humanos, que debería de darle un enfoque de movilidad, que debería darle un enfoque de seguridad ciudadana para proteger a todas esas personas que van a seguir transitando en el país. Este es un problema muy complejo, como bien mencionaba usted hace algún tiempo en esta misma entrevista que nos decía, bueno, es que la situación de los países de origen también son un detonante, ¿no? Y entonces este es un problema que, si lo vemos desde ese ángulo, nos vamos a dar cuenta que no podemos solucionar en un solo país, sino que o sea, este tipo de situaciones se tienen que solucionar regionalmente. Se tienen que solucionar regionalmente para ver qué está haciendo Honduras, El Salvador, Guatemala, qué está haciendo México, qué está haciendo Estados Unidos, para que regionalmente podamos empezar a darle una solución a este país, a este problema que se deriva de la migración, que básicamente, ya lo decíamos, ¿no? O sea, la migración es algo que va a existir siempre, pues siempre vamos a estar migrando. El ser humano ha migrado durante toda la historia, ¿no? La migración probablemente nunca se va a detener y lo que decíamos hace rato. Probablemente no probablemente, está comprobado que si nosotros intentamos poner barreras a la migración, las personas van a buscar otras formas y muchas veces van a ser formas más peligrosas. Entonces no van a dejar de migrar. Lo que nos dice la Comisión Interamericana es, el problema es la violencia que está detrás de todo esto. Y eso es lo que se tiene que atender, ¿no? Tienes que dar un enfoque de derechos humanos a esto, tienes que garantizar los derechos de las personas migrantes, desde su detención, desde su debido proceso. O sea, si las personas van a ser deportadas porque no tienen una legal estancia, vamos a suponer, por ejemplo, en México hay un derecho que es el derecho de unión familiar. Y este derecho está garantizado, por ejemplo, si una persona migrante indocumentada está casada o casado con una mexicana o un mexicano, o tiene hijos mexicanos o mexicanas, ya solamente el hecho de tener familia mexicana les da el derecho de unificación familiar y les permite regularizar su situación migratoria en México. Sin embargo, a veces esto no es tomado en cuenta porque no se les da acceso a un debido proceso en los procedimientos de deportación, por ejemplo. Carlos, pero todo esto implica tratados internacionales. O sea, me gusta mucho el enfoque que tú dices que o sea, estábamos equivocados al darle prioridad a la seguridad pública o la seguridad nacional contra un enfoque de derechos humanos, pero también tiene que ver con tratados internacionales. ¿Qué pasa si el país al que se desea llegar no tiene esta misma concepción de derechos humanos? ¿Cuántas veces supimos de casos en esta administración de Trump, por ejemplo, en donde los derechos humanos no estaban tomando en consideración para nada, al contrario, se consideraba una violación a los derechos humanos al tener a las familias separadas y en fin. En efecto, bueno, hay una serie de tratados internacionales que son aquí aplicables y que son obligatorios para los países que los han firmado y ratificado.
primero mencionar que desde el derecho internacional público, algo bien interesante que usted nos da unas pinceladas, es que si el país no acepta o no ratifica un tratado internacional, ese tratado internacional no le aplica a determinado país. Lo cierto también es que dentro de la comunidad internacional hay ciertos principios básicos y generales que son aplicables a todos los miembros de la comunidad internacional, es decir, a todos los países. Por ahí existen una serie de derechos mínimos que sí se tienen que respetar en cuanto a las situaciones de migración. No obstante, existen también tratados internacionales específicos que cuando menos nuestro país es signatario de ellos y también no solo los ha firmado, sino también los ha ratificado, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, por supuesto, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Estos tres tratados internacionales son básicos, son esenciales en temas migratorios, por lo menos en lo que respecta a nuestra región. Como bien usted menciona, bueno, Estados Unidos tiene ciertas aristas como Estado, como nación, en donde no ha ratificado tantos tratados internacionales como México, como otros países o como otras naciones de la comunidad internacional. No obstante, sí es importante también mencionar que sí tiene ciertas obligaciones Estados Unidos internacionales que ha adquirido con el paso del tiempo. Por ejemplo, en relación con lo que hablábamos pasaba hace algún tiempo y lo vimos lamentablemente en medios de comunicación, etcétera, los niñas migrantes que viajaban no acompañados y que parecía que estaban enjaulados ahí en Estados Unidos. Eso preocupante, bueno, y hubo pronunciamientos desde la comunidad internacional sobre cómo Estados Unidos estaba violentando las propias obligaciones internacionales que tiene, ¿no? No obstante que es un tema muy complejo de cómo lo podemos nosotros hacer efectivo, lo cierto es que hay tratados internacionales bilaterales y multilaterales que obligan a todos los países a ciertas cosas. Y por ahí tenemos nosotros, por lo menos en nuestro país, sí, un muy fortalecido andamiaje institucional desde los estándares internacionales en este respecto. Entonces, yo por ahí sí consideraría que, por lo menos en lo que respecta a México, sí tenemos una serie de obligaciones internacionales muy precisas que son obligatorias para nuestras autoridades y también hay una serie de obligaciones muy específicas para los otros países que están con los que hay mayor relación en este tema, que bueno, hablamos mucho de Centroamérica, no son todos los países, también tenemos mucha migración asiática, mucha migración africana aquí en el país. Sin embargo, los números más grandes son de personas de Centroamérica, ¿no? Por eso hablamos de ellos. Y bueno, con ellos hay algunos tratados internacionales, inclusive de protección de niñez, hay algunos tratados internacionales de deportación, etcétera, que ayudan a ir fortaleciendo todo esto. Entonces, eso, en conjunto con las leyes nacionales y el interés de los estados, podría tener una consecuencia positiva si todo se pusiera en marcha de forma armónica, ¿no? Que es lo que no ha estado pasando. Sí. Carlos, vamos a hacer una pausa nuevamente. Y al regreso me gustaría que platicáramos sobre esta parte. Los números son muy fuertes. Por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos se calcula que hay más de 17,000 menores en los centros de detención en la frontera. Estos 17,000 menores tienen, el 70% tienen entre 16 y 17 años. También hay cerca de 70,000 migrantes que se unieron al programa Permanecer en México, de aquí en nuestro país, desde que se puso en práctica en enero del 2019, y estos 70,000 migrantes están esperando que Estados Unidos les diga, les resuelva si son aceptados o no. Aparte, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados que también están en espera de un proyecto de ley que se presentó y están en espera de una resolución del Congreso. Entonces, esto también tiene una implicación económica fuerte. Pero si quieres, al regreso lo comentamos. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos en Mujer Latina, mujer que va contigo. Hacemos una pausa y continuamos.
Estamos en Mujer Latina platicando con el maestro Carlos Osoria, él es maestro especializado en derechos humanos, y estamos platicando sobre el tema de la migración. Es un tema que, como decíamos hace rato, tiene muchas aristas desde el enfoque de seguridad nacional, desde el enfoque de tratados internacionales o derecho internacional, pero el que más nos interesa es el enfoque de derechos humanos. Carlos, antes de irnos a corte, comentábamos de algunas cifras que son muy fuertes y que también tienen una implicación económica en cada uno de los países, particularmente aquí hablando de México y Estados Unidos. Sí, en efecto, doctora, las implicaciones económicas han sido siempre una de las razones que se pone sobre la mesa cuando se habla de temas migratorios, y no solamente aquí en la región, sino en todo el mundo. Lo encontramos igual con los refugiados, por ejemplo, de Siria en Europa y etcétera. Lo encontramos muchas veces, y una de las que inclusive se utiliza como un argumento en contra es decir que la migración tiene un impacto económico en las economías. Y este ha sido un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que inclusive despertó en mí un interés como académico de buscar estudios que sustentaran una u otra postura. Y lo que encontré me llamó mucho la atención. No hay estudios científicos serios, o sea, de las ciencias sociales, que nos digan que la migración es negativa para las economías. Sí hay estudios que nos dicen que la migración tiene un impacto económico y que este impacto, por lo regular, puede ser positivo pequeño o un poco más, o positivo más grande, dependiendo de la manera en que los países implementen las políticas públicas hacia las personas migrantes. Es decir, hay estudios que nos demuestran que la migración puede tener impactos positivos en las economías de los países si éstas se implementan de acuerdo con políticas públicas que permitan la integración económica, activa, participativa de estas personas migrantes. Si las personas migrantes tomadas en cuenta conforme a sus aptitudes, habilidades, etcétera, se pueden tener resultados muy positivos en las economías, porque al final estas personas terminan también por participar, por ejemplo, con sus compras en la recaudación de impuestos, ¿no? O sea, solamente, aunque no estén dados de alta como trabajadores y que estén pagando al SAT, etcétera, solo el hecho de consumir y de pagar impuestos a través del IVA, etcétera, a través de ahí ya hay un impacto que puede ser positivo en la propia recaudación de los impuestos. Que esto tiene que ver mucho, y esto es aparte de lo que yo leía, era que tenía que hacerse específicamente con una política económica que tenga este enfoque de aprovechar las migraciones de manera positiva. Y un ejemplo que nos decían es Estados Unidos. Estados Unidos fue un país que creció muchísimo económicamente, etcétera, y que gran parte de su fortaleza en su crecimiento fue gracias a las migraciones que tuvo. O sea, a la gran parte de personas, de migrantes de muchos lados que estuvieron ahí, que pudieron llegar a trabajar, que impactaron positivamente en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que por ahí podríamos nosotros también tomar una cuestión en donde las propias autoridades públicas podrían, en vez de ver a la migración como una carga económica, cambiar la moneda. Es decir, pues si siempre vamos a estar teniendo migración, ¿por qué no mejor esta migración la convertimos en algo positivo para nuestra economía, para activar los trabajos, etcétera? Yo sé que es complejo, o sea, no creo que sea algo sencillo, o sea, son series de políticas públicas que no creo que sean sencillas de aplicar, pero que podrían tener una consecuencia positiva, y más positiva que, por ejemplo, si una persona viene huyendo de su país, inclusive podría ser inclusive contraproducente con sus propios derechos humanos, pues regresarla al mismo lugar de donde viene huyendo, ¿no? O sea, yo vengo huyendo porque ahí me quieren matar las pandillas, pues te regreso allá, ¿no? Y pues sí, la consecuencia no va a ser positiva, probablemente. Entonces, por ahí hay todo un tema de políticas públicas muy integrales que probablemente no se han terminado de abordar, y por lo que yo investigo, tal vez tampoco hay tantos datos todavía al respecto.
creo que inclusive la formación científica, académica al respecto todavía tiene por ahí mucho terreno para explorar. Sí, Carlos, me gusta mucho el enfoque de política pública, que pues a lo mejor nos falta todavía mucho por abordar. ¿Dónde debe estar el enfoque fundamental? ¿En el país de origen o en el país que lo recibe? ¿O dónde debemos empezar a trabajar? La próxima semana viene la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a tocar, entre otros temas, de la migración, porque preocupa mucho en Estados Unidos y en México y los países del Triángulo de Centroamérica. ¿Dónde debe estar el enfoque? ¿En generar condiciones o entornos positivos en los países de origen? Sí, yo creo que para empezar tendríamos que, o sea, primero tendría que haber una iniciativa por parte de cada país de origen, ¿no? O sea, de cada país de origen y decir yo tengo tales problemas, etcétera. Claro que ha habido países y hay países de origen que pues no los están atendiendo y puede ser muy compleja las causas por las cuales no estén atendiendo los problemas. Y ahí es en donde puede entrar la cooperación regional o la cooperación internacional para que pues, los países que puedan apoyar a los demás países a salir de este tipo de circunstancias lo puedan hacer, pero yo sí consideraría que primero cada país tendría que empezar a implementar políticas públicas que atiendan estos problemas en el interior de sus territorios. Y en la medida en la que ciertos problemas se vean ahora sí que superan las capacidades de un Estado, pues ahí sí entrar entonces con los temas de cooperación regional e internacional para ayudar a fortalecer todo esto. Creo yo que en la medida en la que se vaya fortaleciendo la región, es un fortalecimiento que va a terminar impactando a cada país también en lo individual. Y un ejemplo lo vemos, tal vez, obviamente tomando las dimensiones adecuadas, pero un ejemplo lo vemos en Europa, ¿no? Esta integración económica de una zona termina por impactar positivamente a todos los países de alguna o de otra manera. Creo que, obviamente tomando, como decía, las dimensiones adecuadas, la cooperación regional puede ser muy positiva, no solo para la región, sino también para los países en lo individual y que al final de cuentas no tanto nos preocupemos, sí, por lo macroeconómico, pero también preocuparnos por la economía, por el bienestar de las personas en lo individual, ¿no? Cómo evitar estos números que son, pues, grandísimos, estos números tan preocupantes de los que ya hablábamos, ¿no? O sea, todos estos casos de personas desaparecidas, de personas violentadas, o sea, que son miles de casos en los últimos años de personas desaparecidas, de personas que han sido robadas, de personas que han sido asesinadas, de personas que han sido violadas sexualmente. O sea, es gravísimo. Y creo que por ahí va. O sea, yo sí creería también que, por ejemplo, hay cosas inmediatas que ya se tendrían que estar haciendo en cada país, por lo menos desde estas cuestiones que día a día suceden, como el tema de las violaciones graves a los derechos. Algunas cosas ya hizo el gobierno de México en estos últimos años que me parecen interesantes. Por ahí, por ejemplo, hay una forma migratoria que se le daba únicamente a las personas en la frontera, que ya se amplió por ahí su alcance para que las personas tuvieran como una forma migratoria que les garantizara un poco más su estancia en México y no estuvieran pues ahora sí que a la deriva institucional, porque como decíamos en un inicio, ¿no? El hecho de que lleguen y quieran ser invisibles, a los únicos que favoreces a los grupos del crimen, ¿no? Entonces, por ahí algunas cosas se han hecho, creo que muchas cosas más se tienen que seguir haciendo y se tiene que seguir trabajando, y también un tema desde nosotros como sociedad, dejar de ver a las personas, por ejemplo, migrantes indocumentadas como personas malas, que eso es un tema de prejuicio, es un tema de estereotipo en donde pensamos que, oye, tú eres migrante de tal país de Centroamérica, vienes a delinquir. Pues la verdad es que no, o sea, la mayoría de ellos sale porque quiere obtener una mejor condición de vida. Quienes están delinquiendo no salen, allá siguen, o salen pero no andan pidiendo dinero en las calles. O sea, los que andan delinquiendo, o sea, los que están realmente en los grupos de crimen organizado de Centroamérica o lo que sea, pues ellos es otro proceso, ¿no? Ellos no nos los encontramos, ellos no son los que vienen a decir que nos ayudan a limpiar el patio, o que los vemos en las calles, que esta situación lamentablemente pasa mucho, ¿no? Por ahí hay un tema inclusive de nosotros sensibilizarnos hacia lo que viven estas personas al momento de salir de su país. Y creo que quienes hemos migrado en algún momento, pues
lo podemos entender hasta cierto punto, aunque no sean las circunstancias exactamente igual. Todos en algún momento, quienes hemos migrado, nos hemos enfrentado hacia un estereotipo, hacia un prejuicio, únicamente por el lugar de donde venimos, que probablemente no tiene ningún sustento, pero que está arraigado en un ideario colectivo social. ¿Estamos en crisis de recursos, de derechos humanos en general? Yo creería que sí hay una crisis, o sea, sí hay una situación grave de atención. La Comisión Interamericana en esa visita del 2015 sí habló de una crisis de derechos humanos en México. O sea, sí dijo hay una crisis en México sobre los derechos humanos. Y no ha sido solo la Comisión Interamericana, Naciones Unidas a través de sus relatorías. Por ejemplo, la relatoría sobre tortura dijo que en México había tortura generalizada. El relator sobre desapariciones forzadas dijo que había desapariciones preocupantes. Y también esto, decían ellos mismos, dice, esto afecta a ciertos grupos más que a otros. Y uno de estos grupos que son más afectados, bueno, son, por ejemplo, personas migrantes, y dentro de las personas migrantes, por ejemplo, en cuanto a trata de personas, vamos a decir, son las niñas y las mujeres. Niñas y mujeres migrantes son las más afectadas de trata de personas en nuestro país. Y así lo podemos ir viendo, ¿no? Tenemos que tener un enfoque interseccional. Se enfrentan a ciertas cuestiones muy graves derivadas de esta crisis. Y luego ciertos grupos dentro de las propias personas migrantes más, ¿no? Niñas migrantes, niños migrantes, mujeres migrantes, se enfrentan más a este tipo de cosas. Hombres migrantes, por ejemplo, son los que se enfrentan mucho, que son reclutados por el crimen organizado sin su consentimiento, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas ahí de terror, ¿no? De terror realmente que pasan en el México todos los días, en esta zona que a veces no vemos, ¿no? Que es muy diferente a la migración documentada de las personas, por ejemplo, que vemos trabajando en empresas y que viene la persona de tal país de Europa a dirigir tal empresa y todo esto es muy diferente a la migración de las personas indocumentadas. Son dos caras del mismo fenómeno, pero muy distintas. Sí, Carlos, una última pregunta, comentario. Me pareció muy fuerte la expresión que señalaste de la intención de las personas que migran de ser invisibles, mientras el tránsito los lleva a su destino de esperanza. Eso nos habla de un problema serio también de autoestima. Sí, y nos habla, y bueno, nos habla también de un temor a las autoridades mexicanas, porque también quieren ser invisibles porque le tienen miedo a las autoridades mexicanas. Y hay un tema muy, muy complejo ahí, hay un tema muy, muy complejo que bueno, o sea, y no, ese asunto no solo es de las personas migrantes, creo que todos en algún momento en México, y hay algunas encuestas que nos hablan de esto, de la falta de confianza en las instituciones, pues todos en algún momento lo hemos sentido, y más ellos, y bueno, es un tema pues sí, muy complejo, quieren ser invisibles para que no los regresen a su país, pero eso los pone en un riesgo también importante. Entonces, claro, complejo. Claro, Carlos, pues te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que fue muy enriquecedora, pues nos confirma la necesidad de trabajar fuertemente en políticas públicas, pero sobre todo teniendo como el énfasis fundamental la parte de los derechos humanos, o sea, sí están involucrados temas de seguridad, como bien nos señalaste, temas económicos, tratados internacionales, pero que no se nos olvide que la persona debe ser el centro de cualquier decisión que se tomen en los países. ¿Algún comentario final que quieras agregar, Carlos? Bueno, solamente agradecer mucho el espacio aquí de la Universidad Regiomontana. Es una universidad que me consta preocupada, que no solamente se preocupa, sino que también se ocupa de los diversos fenómenos sociales. Ha habido ya algunas cuestiones que se han hecho desde la UR para visibilizar temas de derechos de las personas migrantes, etcétera. Hay proyectos en puerta. Creo que esto que nosotros vemos en una realidad contextual muy compleja se puede atender de maneras muy interesantes desde las universidades, con el impulso de las personas académicas, pero también de los estudiantes, de las estudiantes
que se interesan y que también son sensibles a este tipo de temas. Me han tocado mis alumnos, mis alumnas, que son sensibles a esto, que me dicen es que es indignante como a una persona por su nacionalidad la tratan de determinada manera. Creo que todo eso, desde las universidades, todo ese interés, como lo está haciendo la UR, es bien importante que no se deje de hacer, que se siga retomando, porque yo sí considero que definitivamente este tipo de iniciativas terminan por impactar positivamente en la realidad de un problema tan complejo como las violaciones a los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Muy bien, pues Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que esta no sea la única ocasión en que nos acompañes aquí en Mujer Latina. Vamos a volverte a invitar para seguir abordando temas que tienen que ver con derechos humanos, que hay muchos. Ahorita tú hablaste, por ejemplo, de las personas desaparecidas. Me parece también un tema muy fuerte que vale la pena que después lo platiquemos, pero ya nos ponemos de acuerdo para una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que este programa haya sido de su agrado. Hemos llegado al final y los espero la próxima semana. Soy Leticia Treviño. Hasta pronto.